podemos ir empezando. Nuevamente, pues mis disculpas por la semana pasada que se me presentó un imprevisto. Antes de empezar hoy, quiero que revisemos dos cositas. La primera es, bueno, ahorita miramos dónde nos quedamos en la presentación, que no me acuerdo muy bien hasta dónde llegamos en la clase anterior. Y lo segundo es con respecto a las lecturas. Bueno, tuvieron un poco más tiempo del esperado para revisar la documentación que hay en Moodle acerca de redes definidas por software. Entonces quería saber qué dudas hay, hasta dónde pudieron revisar, qué revisaron. Teníamos allí en el Moodle una RFC, un documento de la revista del Internet Protocol Journal, un artículo que es como una revisión general acerca de Software Defined Networking, que es un estado del arte y como cuáles son los temas abiertos a nivel de investigación. Y ¿qué más teníamos por allí? Bueno, y un documento técnico del ONF, del Open Networking Forum, que es la arquitectura de redes de transporte, de SDN. Entonces, quisiera escuchar comentarios. No sé quién quiere empezar. Profe, pues no me acuerdo qué artículo leí, pero el que medio revisé hablaba sobre la arquitectura de las redes definidas por software, me parece. O sea, como el modelo, por así decirlo, decía que tenía, si no estoy mal, una capa de aplicación, una de control y pues una donde se encontraba como toda la, la infraestructura. Algo así creo que había leído. Y que pues en la capa de infraestructura se encontraba todos los componentes físicos de la red como computadores y pues todos los dispositivos. ¿Y qué más? Hablaba algo sobre comunicación ascendente y descendente. Uh-huh. Y pues me parece también que hablaba de, de algunos beneficios, o sea, decía como, describía como algunos beneficios que tenía implementar las redes definidas por software. O sea, que básicamente pues, se encontraba en la nube y pues que el nivel o sea, tenía capacidad de ampliación y de flexibilidad, algo así. Ok. Y esas redes definidas por software, entonces, o eso que leíste, ¿qué tanto se parece a lo que conoces hasta ahora sobre redes? O sea, con respecto a lo que ya sabíamos, o sea, a lo que ya traía de Redes 1, Sí. pues o sea, me parece que estas redes son como, pues, como más dinámicas, por así decirlo. O sea, como que, o sea, lo que más o menos entendí era que es como que trataban de reducir la complejidad que traía pues o sea, porque el hecho de implementar una red y hacer como la infraestructura o sí, el hecho de montar una red como que ya de por sí es complicado por todos los componentes que tienen que tener en cuenta y como que, o sea, como que lo que me quedó era que las redes definidas por software lo que buscaban era reducir esa complejidad y como que, o sea, acelerar, como automatizar era la palabra,
automatizar algunas funciones, como que hacer más sencillo algunas cosas. Ok. ¿Quién quisiera agregar algo más? Pues, profe, yo estoy mirando un poco las diapositivas también y creo que me desvié un poco del tema, pero siguiendo con lo de redes definidas por software, pero la CCD-WAM. Ya. ¿Y qué encontraste de la GCD? Entonces, que hoy en día la mayoría de las empresas, debido a que utilizan muchos servicios de computación en la nube, se están pasando mucho a la CCD-WAM, ya que estas están un poco más adaptadas para este tipo de servicios. Y que tenía muchas ventajas y que se podían reducir bastante los costos de infraestructura sobre todo. Aunque lo que no puede averiguar casi fueron las desventajas que tenían frente a las redes tradicionales. Ok. O no sé si realmente no hayan desventajas. Bueno, eso lo tendríamos que revisar. ¿Alguien más? Ok, entonces pasemos al segundo asunto y es, ¿dónde nos quedamos en la presentación? Que yo tengo la idea que llegamos como hasta la diapositiva 25 cuando se habla de estructura de OpenFlow. Creo que alcancé a mencionar algo de cuál es el concepto de flujo en OpenFlow, pero no me acuerdo si hablamos sobre la tabla de flujo o si simplemente pues, pasamos muy rápidamente lo de tabla de flujo. Pues revisamos un poco, sí, lo que decís del concepto de OpenFlow y un poco qué es, pero la tabla de flujo realmente no detallamos mucho Ok, en qué consistía. vale, perfecto. Listo, entonces podemos retomar allí. Antes de retomar allí, eh, quiero hacer énfasis en dos cositas. Quiero mostrarles un par de cosas. Una es de uno de los artículos que estaba o que está en el Moodle para revisar, que vale la pena que lo revise juiciosamente. O sea, yo sé que el artículo es un poco extenso, pero pues, a ver, varias cosas. La primera es, ustedes ya están en un semestre avanzado, ustedes ya están en séptimo, octavo. En el negocio en el que nosotros nos movemos hay mucha dinámica, es decir, hay que estar completamente actualizado. Por lo tanto, hay que leer bastante. Yo creo que parte del ejercicio, o creo no, mejor dicho, parte del ejercicio de este curso es que ustedes tomen más el tema de la lectura de los artículos técnicos, artículos en inglés en su mayoría. No es muy común encontrar esta literatura en español. Entonces, vale la pena que revisen sobre todo este artículo. Y lo otro que es importante que revisen, y creo que se los dije desde la clase 1, es el tema de los RFCs. Los RFCs, que son los documentos técnicos que publica el IETF, es de lo que se hace la Internet, o sea, son los documentos sobre los cuales se construye todo el concepto de redes de datos. Sobre eso vamos a hablar un poquitico más adelante, porque hay varias RFCs que cambian completamente el paradigma, que aportan a este tema de las redes definidas por software, eh, que es un cambio de paradigma completo. Y por eso quiero hacer referencia a esta figura. Esta figura de este artículo, esta figura 1, es la figura tradicional de una red como la conocemos y como seguramente la vieron ustedes en su curso de redes 1.
Esto que aparece aquí, donde dice plano de control y plano de datos, es un switch típico o un enrutador típico. O sea, donde aquí tenemos, si es un enrutador, pues ese enrutador tiene un sistema operativo, tiene unos algoritmos de enrutamiento. Como dice allí, tiene unos protocolos de enrutamiento, tiene un nivel MAC, tiene unas tablas de enrutamiento de nivel 2 y nivel 3. Tiene unas decisiones o implementa unas decisiones de acuerdo a las características del sistema operativo, a cómo se configure. Y tiene un plano de datos que es básicamente los puertos del switch o del enrutador, con las características que tengan esos puertos, que pueden ser puertos Ethernet, pueden ser puertos ópticos, etc. Y aquí en la parte de arriba está lo que se conoce como el centro de gestión, que es también un entorno centralizado, y creo que también se los comenté en algún momento, donde en ese entorno centralizado pues hay un software de gestión que puede ser propietario o puede ser un software más o menos genérico. O sea, si uno tiene dispositivos de distintos fabricantes, pues puede utilizar el software de gestión de ese fabricante. Y si uno tiene equipos de diferentes fabricantes, pues debe buscar un software de gestión más o menos universal. Esto de la parte de gestión, el protocolo SNMP, que es el de gestión, es prácticamente el último capítulo de este curso. O sea, eso lo veremos en la últimas 2 semanas. Pero básicamente se ve así. O sea, hay un centro de gestión. Desde ese centro de gestión se manejan todos los dispositivos. Hay unos firewalls que usualmente también están centralizados. O sea, hay un firewall o varios firewalls, pero pertenecen a una misma organización y están físicamente en la organización. Si ustedes van a la universidad, si ustedes miran cómo lo tenemos en la universidad, está así, es una red lo más tradicional del mundo. Hay una serie de políticas también definidas desde el nivel central, que pueden ser modificadas, pero que, como también les dije cuando hicimos la introducción a este tema de redes definidas por software, pues esas políticas de nivel central toman tiempo en actualizarse en todos los dispositivos cuando yo las cambio. Entonces, en ese orden de ideas, este tema de redes definidas por software es un cambio completo de paradigma, manteniendo algunas cosas, como el protocolo IP, aunque ya también vimos que hay un trabajo acerca del nuevo IP. Pero se nos va un paradigma que de alguna manera vuelve a conceptos un poco antiguos, como separar el plano de control del plano de datos. Retoma algunas cosas de la ITU, y aquí debo decir que hasta más o menos el año 2003-2004 había una separación completa entre los trabajos del IETF y las recomendaciones ITU. Es decir, lo que hacía en muchos casos ITU era adoptar algunos de las RFCs como recomendaciones ITU, pero había una separación bastante grande, digamos, en los caminos que tomaban unos y otros, porque también creo que ya les conté que en el mundo ITU se venía de unas arquitecturas, de la arquitectura OSI, se venía de unas arquitecturas de unos protocolos de conmutación de paquetes completamente distintos a los del mundo TCP/IP. Sin embargo, lo que ha pasado más o menos de 2005, 2006 hasta hoy es que vuelve a haber una convergencia. Y si alguno de ustedes revisó el documento, ya les digo cuál. El documento, el TR 522, que es la arquitectura SDN para redes de transporte, se va a encontrar que en ese documento hay muchísimas referencias a recomendaciones UIT, incluso a recomendaciones relativamente viejas. A mí me sorprendió bastante que en ese documento se hiciera referencia a algunas recomendaciones que datan del año 2000.
y algunas recomendaciones, incluso anteriores, recomendaciones que para mí eran bastante familiares porque en su momento me tocó trabajar mucho con ellos, con esas recomendaciones, sobre todo a nivel físico, pero que a las que no se hacía referencia para nada cuando se hablaba de TCP/IP. Entonces, para mí fue una sorpresa interesante encontrar que se vuelve a dar esa convergencia. Ahora, insisto, es muy importante que ustedes revisen estos documentos. Lo que les voy a mostrar a continuación en la presentación toma algunos elementos de ese documento de SDN Architecture for Transport Network del TR-522. Toma algunos elementos de este paper, unos pocos. Toma bastantes elementos del artículo del Internet Protocol Journal, que también está disponible ahí en el Moodle. Pero es simplemente un resumen. Y lo que yo quiero hacer es que nos adentremos un poquito más en esto. Porque algo que nos vamos a encontrar, y que voy a mencionar un poquito más adelante en la presentación también, es que aquí empezamos a hablar también de lenguajes de especificación. Y va a aparecer una cosa que se llama Yang, que es un lenguaje de especificación para redes definidas por software, que es un lenguaje basado en UML. Yo no recuerdo si ustedes, dentro de lo que ven en los cursos de algoritmos, ven algo de UML. No estoy seguro si eso se ve en arquitectura, que lo ven solo los de sistemas, o ustedes lo ven. Ese tema, ¿ustedes han visto algo de UML en los cursos de algoritmos y similares? Sí, pero realmente poco. Vale, vale. ¿Qué tanto, mejor dicho? Hay diagramas de clases y cosas por el estilo, me imagino. Sí, o sea, nos lo han mencionado sobre todo en la parte de diagramación. Ok. ¿Casos de uso han trabajado? Pues más allá de los diagramas que nos han pedido. Ok. Entonces, ese es un cambio de paradigma fuerte. Porque fíjense que cuando ya hablamos de SDN, aparecen especificaciones como Yang. Si uno mira la especificación de Yang, hay muchísimo UML en esos documentos. También los documentos que hacen referencia a las arquitecturas de SDN aparecen muchísimos diagramas en UML. Entonces, eso es algo que vale la pena revisar. Y como es algo que no es familiar para ustedes, pues me gustaría que lo revisáramos entre todos para ir avanzando. ¿Listo? Voy a retomar entonces la presentación y ahorita miramos otro documento que me pareció bien interesante. Pero pues vamos a retomar este tema de OpenFlow. Si mal no recuerdo, habíamos quedado por acá, donde se define el concepto de flujo. Que el flujo es un concepto similar a una ruta, pero más, digamos, a nivel de servicio. Y no se define, digamos, de una manera muy clara. De tal forma que una de las cosas que define OpenFlow es la idea de la tabla de flujo. De tal manera que un switch SDN, o un switch, más bien un switch que soporta OpenFlow, que no es que haya un switch SDN, sino un switch que soporta OpenFlow, tiene un elemento básico que es la tabla de flujo, que podríamos decir que es equivalente a la tabla de enrutamiento, aunque digamos que eso no es completamente preciso, pero es como el símil más a la mano que se me viene. Y no se parece a la tabla de enrutamiento en el sentido en que en un dispositivo que soporta OpenFlow puede haber más de una tabla de flujo. De tal manera que en cada tabla de flujo vamos a encontrar una serie de elementos, una serie de entradas que tienen 6 componentes fundamentales. Tienen primero una cosa que se llama campos de coincidencia.
y es como el primer filtro que se hace en la tabla de flujo, que es para ver si los paquetes que están llegando a esa tabla de flujo coinciden con los valores de los campos, es decir, qué cosas coinciden y según esas coincidencias pues se les da un tratamiento o se deja pasar ese paquete hacia otra tabla de flujo. Hay un campo que es el campo de prioridad, que es relativo a las entradas de la tabla, entonces igual, define cómo priorizar ese paquete que está llegando. Hay una serie de contadores o temporizadores que definen varias cosas, como por ejemplo número de bytes o de paquetes recibidos por puerto, por tabla de flujo, por cada uno de los componentes de la tabla de flujo, número de paquetes descartados. Una tabla de flujo puede también descartar paquetes simplemente porque no hay todos los campos de coincidencia. Está también la duración del flujo, o sea, el equivalente al time to life, que existe en IP o en cualquier otro sistema. Básicamente porque en la tabla de flujo se hace enrutamiento, es decir, o sirve para crear un flujo. Hay un campo que se denomina instrucciones y es la serie de acciones que se deben tomar si se produce una coincidencia. Es decir, si uno o más campos de coincidencia resultan verdaderos o resultan positivos, entonces se busca esa entrada de instrucciones para saber qué hacer con ese paquete. Fíjense que solamente en estos primeros campos, en el campo de coincidencia, en el campo de prioridad y en el campo de instrucciones específicamente, se define claramente todo el concepto de ingeniería de tráfico. Porque me dice exactamente, de acuerdo a las coincidencias o de acuerdo a las prioridades, qué se debe hacer con un determinado paquete y ese qué se debe hacer con un determinado paquete incluye el mandarlo por un determinado puerto, asignarle una determinada prioridad o mandarlo por una determinada ruta que tenga prioridad para poder darle un manejo de acuerdo a características de ingeniería de tráfico. Luego viene lo que se denomina tiempos de espera, que a diferencia de los contadores para paquetes, en este caso es un time to life, pero para un flujo. Es decir, después de que se define un flujo, si ese flujo está inactivo un determinado tiempo, pues se descarta o se cierra ese flujo básicamente. Hay otro, sí, Mateo. Profe, era acerca de los campos de coincidencia, entonces ahí sí, ahí se limita a colocar las coincidencias que tengan que ver con el tráfico, como por ejemplo el tipo de paquete que es Sí, o que lleva por dentro. sí, básicamente lo que se busca en esos campos de coincidencia es que el paquete tenga ciertas características. Y Entonces, entonces sí, cada tabla correspondería, digamos, por ejemplo, a un tipo de tráfico y en pro de eso es que se hable cada flujo. sí, esa es una de las opciones que permite, que es una Ah, de, ok, digamos, de vale. las características más, digamos, más flexibles y más a la mano del SDN. No necesariamente la única, pero es, digamos, la más evidente. Listo, vale. Este último valor, o el de cookie, es como una especie de comodín. Digamos que tiene unas funciones que los define quien administra el controlador, de tal manera que sirve de comodín para hacer distintas funciones o para manejar estadísticas o para hacer cierta gestión de los flujos, pero no procesa directamente los paquetes. Hay algo también que se llama un indicador o una entrada de flujo de error, que básicamente puede mostrar todos los campos de coincidencia con comodines, es decir, todos los campos
me dan una coincidencia positiva, pero se le da una prioridad baja. Es decir, yo puedo tener como una especie de tabla de flujo comodín, donde todos los paquetes que no tengan campos de coincidencia en las otras tablas, pues los mando a esta tabla, básicamente, para poderles dar algún tratamiento y no simplemente descartarlos. Ahora, hay otro componente que se llama Match Fields, que tiene otra serie de campos adicionales. Fíjense que la tabla de flujo es bastante grande, bastante compleja. Esos Match Fields van a tener un identificador de puerto de entrada, que me dice básicamente por qué puerto del switch llegó el paquete. Y aquí empezamos a hablar de un concepto interesante que puede ser un puerto físico o un puerto virtual. Eso significa que puedo tener ya virtualización también de infraestructura. Y aquí se nos empieza como a enredar más el paradigma, porque ya estamos hablando de tener switches virtuales, por ejemplo. Eso no es algo como fácil de aterrizar. Al menos, bueno, al menos para mí no es como sencillo separar un switch físico, un puerto físico, un puerto virtual. Hay unas direcciones de origen y destino, en este caso de Ethernet. No me acuerdo si les mencioné la última vez que en el caso de OpenFlow inicialmente estaba definido para Ethernet. Las versiones ya posteriores se definieron otro tipo de redes y se dan unas características según el tipo de red. Entonces originalmente se definió dirección de origen y destino de Ethernet. Según el tipo de red, pues estas direcciones de origen y destino pues tienen otras características o tienen unos equivalentes. Si hablamos, por ejemplo, de enlaces microondas punto a punto, estas direcciones de origen y destino van a estar mapeadas a una frecuencia y un ancho de banda en algunos casos. Entonces puede haber incluso varios niveles de jerarquización aquí en este tema de las direcciones de origen y destino. Como dice allí, puede ser una dirección exacta o puede ser un valor enmascarado, de tal manera que solo se verifican algunos de los bits de dirección. Es decir, no verifico toda la dirección, sino una parte de la dirección que me sirva también de comodín. Si lo que quiero hacer es un multicast o un broadcast de direcciones Ethernet. El siguiente componente es el tipo de protocolo, si es IP4 o IP6. Con eso, por supuesto, pues el tratamiento que se le da a los paquetes es diferente. Luego viene la dirección de origen y destino de IP4 y IP6, que al igual que en el caso de Ethernet, pues puede ser una dirección completa o puede ser un valor enmascarado, de tal manera que pueda ser un valor de máscara de subred o puede ser un valor, digamos, genérico o comodín. Aquí se agrega los puertos de origen y destino TCP, igual que en el caso anterior, pues una coincidencia exacta o un valor comodín. Y también los puertos de origen y destino de UDP. Es decir, aquí de una vez me está mapeando a puertos TCP o a puertos UDP según el tipo de tráfico. En principio es obligatorio que estos campos estén definidos en cualquier dispositivo compatible con OpenFlow. Estos son campos obligatorios que cualquier dispositivo que soporta OpenFlow debe tener. Hay otros componentes que son opcionales, o sea, no todos los dispositivos necesariamente los soportan, y son los que están allí a continuación. Uno es el puerto físico, y si en el caso anterior el puerto que se describe es un puerto lógico, pues entonces se mapea directamente al puerto físico. Una serie de metadatos que en principio no se definen completamente en la primera versión del protocolo, sino que se definen en versiones posteriores. El tipo de Ethernet, igual, por lo que les decía ahorita, que ya en las versiones más recientes del OpenFlow, pues se define simplemente el campo tipo dependiendo de la red.
y un identificador de VLAN que me permite manejar VLANs directamente sobre redes de área amplia. Es decir, aquí hay una cosa interesante que se definió desde que se definió el 802.1q, pero que por las características de muchas redes y de muchos enrutadores era como muy complicado de manejarlo, salvo que yo tuviera pues redes metropolitanas todas basadas en Ethernet, cosas por el estilo. Pero aquí, ya cuando hablamos de OpenFlow, yo perfectamente puedo tener una VLAN que incluso puede atravesar redes de distintos operadores. Y eso lo que me permite es tener manejo de priorización de tráfico de acuerdo a lo que yo tenga negociado con el operador, si estoy hablando de una red corporativa muy grande a nivel nacional o incluso a nivel global, porque puedo tener dentro de una red global VLANs definidas como si estuviera en una red local. Hay otro campo que es bien importante, que es el campo de notificación de congestión, explícito, y un campo de servicios diferenciados que está específicamente pensado para poder hacer ingeniería de tráfico. Insisto, uno de los aspectos más importantes de las redes definidas por software hoy en día es todo el tema de manejo de ingeniería de tráfico. Luego está el tema de los puertos de origen y destino del protocolo de transmisión SSTP, del protocolo de transmisión de control de flujo, que es un protocolo que está en el nivel 4, está ahí al ladito del TCP, que tiene aplicaciones sobre todo para servicios de multimedia. Entonces, igual que en el caso de TCP y UDP, pues puede haber una coincidencia exacta o un valor comodín. Hay unos campos de código y tipo para ICMP, que como ustedes saben es el protocolo de control de Internet, que está en nivel 3 y que sirve para comunicar al plano de el controlador OpenFlow con el plano de datos. Hay también una asociación con el protocolo de resolución de direcciones, con el ARP, que es básicamente el que me hace el mapeo de las direcciones Ethernet con las direcciones IP. Bueno, ahí en el ARP también me da un campo de direcciones IP4 de origen y destino. ¿Por qué solamente hace referencia a IP4? Porque la ARP aplica para IP4, no aplica para IP6. En IP6 se maneja un mecanismo distinto para hacer ese mapeo. Si recuerdan, en IP6 hay una cosa que llama la dirección stateful, donde básicamente la dirección MAC es una parte de la dirección IP6, donde simplemente le agrego un encabezado a la IP6, un encabezado que me da básicamente la red del operador, los campos de red de operador y de identidad, y a partir de ahí lo que se maneja es la dirección MAC como parte de la dirección IP6. Entonces por eso no se maneja el ARP de la misma forma que se maneja en IP4. Y la etiqueta de flujo, la etiqueta de flujo IP6, que también puede ser una coincidencia exacta o de comodín. Luego viene otro campo de tipo de código para el ICMP versión 6, que es lo mismo el protocolo de control, pero en IPv6. IP6 tiene unos elementos un poquito diferentes en términos del enrutamiento, entonces aquí hablamos del Neighbor Discovery, que es el protocolo de descubrimiento de vecinos, o uno de los protocolos que ayudan al enrutamiento en IP6, de tal manera que ese también se incluye en la tabla de flujo. A continuación, pues las direcciones de destino y de origen del protocolo de detección de vecinos, de tal manera que me da una opción de manejar mensajes de detección de vecinos de IP6 dentro de la tabla de flujo de OpenFlow. Hay un valor de etiqueta del protocolo MPLS que me dice el tipo de tráfico, la clase de tráfico en MPLS,
y si esa etiqueta pertenece o no pertenece a la parte inferior de la fila. O sea, bueno, me dice básicamente si la etiqueta superior de la pila de etiquetas pues está o no está allí y cómo darle manejo. Y como les decía, pues esta versión de OpenFlow solamente soporta Ethernet, pero este documento, que es el TR532, que es un documento un poco más reciente, se han incorporado redes inalámbricas. No recuerdo si les había mostrado, permítanme un segundo, que creo que si se los mostré, pues repasan, y si no los he mostrado, pues se los muestro. El Open Networking Forum es quien hoy por hoy recopila todo lo que tiene que ver con SDN. Aquí están todos los documentos técnicos. Entonces este documento que les acabo de mencionar ahí en la presentación se encuentra básicamente ahí en esa página. Este TR532 hace referencia a todo lo que son redes inalámbricas, sobre todo muy enfocado a redes punto a punto, a redes de microondas punto a punto, pero describe cómo es toda la arquitectura completa y las modificaciones a la tabla de flujo para manejar las redes inalámbricas, que tiene que ver con algo que les mencioné hace un momentico, donde aquí hace referencia ya no solamente al puerto físico de Ethernet, sino también a características específicas del enlace de radio, frecuencia del enlace, ancho de banda y características generales del enlace, porque me permite manejar un flujo dentro de un enlace más grande, es decir, un enlace de microondas con un determinado ancho de banda y con una determinada capacidad puede llevar internamente distintos flujos de OpenFlow, y en estos campos, en estos componentes de la tabla de flujo, se hace el mapeo de ese flujo, en qué parte dentro del enlace de radio, dentro de toda la conexión de radio está. Algo similar hay para redes ópticas. En el caso de las redes ópticas se manejan incluso distintos niveles jerárquicos de red óptica, de tal manera que podamos manejar distintas características de la red y mapear sobre, en el caso de la red óptica, sobre longitudes de onda específica o cosas por el estilo. Se puede decir que un flujo también puede ser una combinación de entradas de flujo en varios switches, de tal manera que el flujo puede estar vinculado a una ruta específica. Es decir, fíjense que aquí el concepto de flujo y el de ruta son equivalentes más no iguales, de tal forma que yo sobre una ruta puedo tener varios flujos. Y las acciones, cuando hablamos de acciones, en un campo que veíamos hace un par de diapositivas, esas acciones también pueden describir lo que es el reenvío de paquetes, es decir, si se hizo o no se hizo un reenvío, si se hizo una modificación del paquete o si se están procesando las tablas de alguna manera. Esto es más o menos la forma como opera un flujo a través de un switch que soporta OpenFlow. Fíjense que hay un puerto de ingreso, hay un puerto de egreso, hay una serie de tablas de flujo, es decir, fíjense que en cada tabla puede haber un envío del paquete al controlador o un descartado del paquete, pero ese paquete igual se puede ir procesando por varias tablas. Fíjense que aquí lo que me indica esto es que hay 3 acciones posibles con un paquete. Se le envía al controlador, se descarta o se manda a la siguiente tabla hasta que pues, alguien haga algo con ella. Por eso esa tabla comodín que se mencionaba hace un momento, pues es importante, porque es la que me determina exactamente qué hacer con
mejor dicho, si ninguna de estas tablas le da manejo a un paquete, pues lo que puedo hacer es o definitivamente descartar el paquete o mandarlo a esa tabla comodín para que haga algo con ese paquete. Y finalmente, después de que el paquete pasa por la última tabla o cuando alguna de las tablas le da ya un tratamiento a ese paquete, pues entonces se ejecuta una serie de acciones con ese paquete y se envía el paquete. Entonces fíjense que el switch puede simplemente recibir el paquete, procesarlo, reenviar el paquete. Si ya está todo claro, lo reenvía. O puede enviar el paquete al controlador para que el controlador haga algo con ese paquete. Y ahorita vemos un poquito más en detalle qué pasa con eso. Ahora, dentro de todo esto, pues está este protocolo OpenFlow, que es el que maneja todo este tema, que básicamente lo que hace es que describe cómo es ese intercambio de mensajes entre el controlador y el switch. Es el que define cómo funcionan esas tablas que acabamos de describir. La conexión entre un controlador y un switch que soporta OpenFlow se da a través de un medio seguro. Originalmente era a través de SSL o TLS, son los dos protocolos encriptados que se manejan en nivel superior, en nivel de aplicación. En versiones más recientes se han definido otros mecanismos de conexión ya más propietarios de OpenFlow. Precisamente pensando en darle más flexibilidad, dado que tanto el SSL como el TLS pues tienen algunas restricciones. Dentro del protocolo también se especifica o se habilita como cuáles son las acciones que debería hacer el controlador. Acciones de actualización, adición y borrado de flujos, modificación a los flujos de entrada en las tablas de flujo, etc. Fundamentalmente se definen tres grandes tipos de mensaje dentro del protocolo OpenFlow. Unos que se denominan de controlador a switch, como su nombre lo indica, pues básicamente son mensajes entre el controlador y el switch, pero son mensajes negociados, claramente negociados con un protocolo all select, de tal manera que hay un plan muy claro de en qué momento se mandan esos mensajes. Luego hay algo que se denomina mensajes asíncronos. Los mensajes asíncronos son mensajes que el switch le puede enviar en cualquier momento al controlador para reportar alguna cosa. Ahorita vemos cuáles son. Y los que se denominan mensajes simétricos, que son mensajes no predeterminados o no preestablecidos. Bueno, digo no predeterminados porque se pueden enviar también en cualquier momento y pueden ser en cualquiera de los dos sentidos. Dentro de estos mensajes de controlador a switch está esta lista de mensajes. Como bien dice ahí, pues hay un mensaje de características, una configuración, modificación de estado, leer estado, enviar el paquete a un determinado puerto en el switch. Algo que se denomina barrera, que es para solicitar o responder mensajes que utilice el controlador para asegurarse de que ciertas cosas se han cumplido dentro de la red. Y luego viene algo que se llama el role request. Donde básicamente está sobre todo asociado al caso cuando hay varios controladores. Una red SDN puede tener varios controladores por distintas razones. Una es por simple redundancia. Entonces, el role request lo que me dice es básicamente quién es el controlador que está activo en un momento determinado.
Pero también hay otros casos donde puede haber varios controladores, incluso dentro de un esquema jerárquico. Y ahorita hablamos un poquito del tema de los controladores cuando es una red virtual o un operador virtual. Y finalmente hay algo que se denomina configuración asíncrona, que es básicamente una especie de filtrado de los mensajes asíncronos que vuelve y juega. Cuando el switch se conecta a múltiples controladores, pues hay que filtrar como a qué controlador se le escuchan esos mensajes asíncronos, ya que, como les dije hace un momento, los mensajes asíncronos se pueden enviar en cualquier momento. Dentro de esos mensajes asíncronos están estos 4, donde básicamente el switch le notifica al controlador que le está transfiriendo un paquete, que se removió un flujo de la tabla de flujos, si hubo un cambio en un puerto, puede ser físico o lógico, o le notifica al controlador un error, en el caso de que el switch tenga una falla o un problema, que le notifica esto al controlador. Y finalmente los mensajes simétricos son 3 mensajes muy sencillos. Son mensajes más que todo como de saber si el controlador está vivo. De tal manera que hay un primer mensaje que es el hello, donde ambos dispositivos se intercambian mensajes hello para decir que efectivamente ya se inicializaron, empezaron una conexión y están ahí. El echo es un mensaje de verificación, simple y llanamente cuando el controlador ve que hay un switch que no hace nada en determinado tiempo, pues le puede mandar un mensaje de eco para ver si es que ese switch se desconectó, salió de servicio, etcétera, y viceversa. O sea, si hay un switch que no tiene noticias de su controlador durante un cierto tiempo, pues puede mandar un mensaje de eco para ver si el controlador está activo. Y definieron otro campo que lo llaman experimenter, que hoy por hoy todavía, bueno, al menos en el documento donde tomé esta presentación todavía no estaba definido. Creo que ya se han definido algunas funciones de este mensaje experimenter, pero en este momento no estaban todavía definidas. Ahora, todo esto que acabo de decir son como las generalidades de las redes definidas por software, pero luego, ¿dónde está el tema más complejo de las arquitecturas de redes definidas por software? El tema más complejo está en las redes de transporte. Y aquí entramos a este documento TR522 que les mostré hace un momentico. 521, 522, ya no me acuerdo. Déjenme un segundito, yo verifico. 522, perdón. 521 es la arquitectura general, la primera versión, y el 522 es la arquitectura para redes de transporte. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la arquitectura para redes de transporte? Empecemos por definir qué es una red de transporte. Una red de transporte hace referencia básicamente a todo lo que implica nivel físico y lo que algunos denominan incluso el nivel cero. La arquitectura, el modelo OSI define el nivel 1 como el nivel físico, pero en algunos medios, en algunos textos, se hace referencia al nivel 0, que es, digamos, la parte más baja del nivel físico, donde está o la fibra óptica directamente y por ende los esquemas de modulación, las longitudes de onda, o si hablamos de enlaces de microondas, en todas las referencias ya a frecuencias, anchos de banda y modulaciones y cosas por el estilo. Entonces, digamos que lo que hace referencia a la red de transporte es a ese nivel
propio de infraestructura de transporte donde no hay switches, no hay enrutadores, sino simplemente conexiones físicas a nivel de dispositivos. De tal manera que esa red, por ejemplo, una red PON, básicamente es una red de transporte, o una red HFC, es también una red de transporte. Una red de fibra óptica de estas interoceánicas también es lo que se considera una red de transporte. Entonces fíjense que sobre una red de transporte pueden ir distintos operadores. Esa infraestructura física la pueden compartir distintos operadores, distintas empresas, distintas entidades. Y una de las cosas más interesantes de las redes definidas por software es que me permite administrar adecuadamente esas redes de transporte y hacer ingeniería de tráfico sobre las redes de transporte. De tal manera que lo que se pretende aquí, lo que describe este documento TR 522, es como la arquitectura general de las redes definidas por software en redes de transporte. Fíjense que hasta ahora lo que veíamos hasta hace un momento era el concepto de SDN a nivel de dispositivos, a nivel de los niveles superiores, digamos de Ethernet para arriba. Aquí nos estamos metiendo en nivel físico. La red de transporte entonces puede estar descrita como asociaciones entre puntos de la red, físicamente, puertos físicos. Hay una topología de red lógica. Esa topología me permite hacer una separación entre conexiones y rutas físicas y recursos utilizados por esa red. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, distintos flujos que desde el punto de vista lógico van por diferentes enrutadores o por diferentes puertos, pero que pueden estar compartiendo las mismas rutas físicas y que la diferencia puede ser mínima dentro de la ruta física o eventualmente pueden compartir distintas rutas físicas. Todo eso es definible aquí dentro de la arquitectura SDN. Como les decía al principio de la clase, aquí se hace referencia a recomendaciones UIT o ITU, que datan de muchos años. La G805 es una recomendación que data del año 2000, la más reciente, una de las más recientes. Ya les digo, déjenme un segundito. Sí, la más reciente data del 2000. Tenía la idea de que de pronto había visto una más reciente, pero no. Y es una recomendación así de vieja, básicamente porque las redes de transporte no han cambiado. O sea, los conceptos básicos de redes de transporte no han cambiado en estos 20 años. Ha mejorado la tecnología, han mejorado las velocidades, pero las arquitecturas generales de las redes de transporte no cambian. Las redes ópticas pues funcionan exactamente igual, las redes de microondas funcionan exactamente igual. Las recomendaciones ITU que hacen referencia a las jerarquías digitales son los mismos desde hace más de 20 años. Hay algunas pequeñas modificaciones, pero no demasiadas. Lo otro que me permite esta arquitectura de redes de transporte es manejar algo que llama una arquitectura multicapa. Y aquí es donde se empiezan a mezclar los recursos físicos con los recursos virtuales. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un controlador, que aquí lo vamos a llamar el G o el Green, que está a su vez manejando otros controladores. En este caso vamos a hablar de dos controladores, el A y el B. Cada uno de estos controladores tienen unos grupos de recursos que dependen del contexto del cliente. O sea, aquí este controlador a su vez puede tener distintos grupos de recursos para diferentes clientes. A su vez puede tener abajo otros controladores, si fuera del caso. En este caso, el controlador B va a tener también un grupo de
una serie de grupos de recursos que van, en este caso, van desde el 1 hasta el 5. Este controlador B ofrece un API de transporte al controlador G, es decir, este controlador B le ofrece servicios de transporte a este controlador G. De tal manera que este controlador G puede tener información de la topología de las redes físicas que tiene este controlador B o de las redes lógicas que tiene este controlador B. Y ese controlador G puede crear y controlar servicios de conectividad sobre estos grupos de recursos que están expuestos por el controlador B hacia el controlador G. Es decir, este controlador G puede controlar algunos de estos recursos siempre y cuando el controlador B, por supuesto, pues le permita controlar esos recursos. Ahora, ¿dónde está el tema de las componentes físicas y lógicas? A su vez, este controlador B puede controlar una serie de elementos de red. Estos son elementos físicos. Y una red con una determinada topología, de tal manera que este controlador B le informa o le permite ver al controlador G, que estaba en la diapositiva anterior, cómo son estos recursos. Ahora, estos elementos de red que aparecen aquí y que aparecen en el plano de datos pueden ser elementos físicos, pueden ser puertos físicos de red, pueden ser switches físicos o pueden ser virtuales. Es decir, a su vez, estos elementos de red que están acá pueden ser elementos que están asociados a otro controlador que esté por aquí debajo. En este caso, pues, estamos mostrando el caso más simple. Pero puede ponerle esos recursos en forma real o virtual al controlador G. De tal manera que este controlador conoce cuál es la relación entre la red del controlador G, que para el controlador G es una red virtual. Fíjense que el controlador G no tiene acceso al plano de datos, no tiene acceso a recursos físicos, pero para efectos prácticos eso es transparente para los usuarios que están pegados o que reciben servicios del controlador G. Y ahí viene una cosa importante y es porque yo aquí puedo tener el concepto de operador virtual de red. Eso es un concepto que ha sido muy conocido en las redes móviles desde hace muchísimos años. El concepto de operador móvil virtual o MVNO es un concepto que viene por ahí desde el 2004, que yo me acuerdo, 2003, 2004. Los primeros en plantear esto fueron los operadores nórdicos, específicamente Telenor, básicamente por un tema financiero, que no viene al caso en este momento, pero el caso es que hoy por hoy el concepto de operador virtual es un concepto mucho más establecido dentro de nuestro entorno. Y si me devuelvo entonces a la diapositiva anterior, este controlador G está haciendo uso de recursos lógicos de este controlador B, y este controlador G perfectamente puede ser o un operador virtual o a su vez puede, cada uno de estos server contexts que está aquí puede ser un operador virtual. Es decir, yo puedo tener, perdón, dentro de este controlador G una serie de operadores virtuales que hacen uso de los recursos que les provee esta red del controlador B. De tal manera que este controlador B, que tiene acceso a estos elementos de red, puede ser un operador físico o un operador con redes físicas, mientras que puedo tener otro operador que está en el contexto de cliente para este operador, para este controlador B, que puede estar allá en el controlador G y ser un operador virtual. Como ustedes bien saben, aquí en Colombia tenemos algunos operadores móviles virtuales. El caso de UF, el caso de... Bueno, UF ya desapareció, pero tenemos todavía Éxito, por ejemplo, Móvil Éxito, tenemos Virgin Mobile, y hay otro por ahí que se me olvida en este momento el nombre. Esos son operadores virtuales que funcionan bajo este paradigma.
donde hay un operador de red física, que es cualquiera de los 3 operadores que tienen red física aquí en Colombia, y ellos simplemente se montan sobre esa red y lo que tienen es un controlador de SDN. Es indispensable que tengan un controlador de SDN y una serie de aplicaciones. De ahí para abajo, ellos hacen uso de los recursos físicos del operador de red física, y esos recursos o esos servicios a los que pueden acceder pues dependen de lo que este controlador B les ofrezca a ellos. Qué servicios, qué capacidades, etc. Esto cada vez se va sofisticando más. Aquí estamos hablando de que este es un concepto que puede ser tanto a nivel de red móvil como red fija, de tal manera que podríamos tener un operador que me venda servicios de internet, por ejemplo, y ese operador no tener red física, pero sí una buena, un buen abanico de servicios hacia sus usuarios, de tal manera que les ofrezca a sus usuarios una serie de servicios mejores incluso que el operador que tiene red física. El paralelo que hacía alguna vez un funcionario de Telenor, la primera vez que se explicaba pues así como claramente este tema de los operadores virtuales, es que un operador físico podía ser algo así como una pizza, donde pone la masa y el queso, o pone simplemente la masa, que es la red, y los operadores virtuales son los que ponen los toppings de la pizza. Entonces yo puedo tener en la misma, puedo tener una pizza que sea, qué sé yo, mitad anchoas con tocineta y la otra mitad hawaiana, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces es la misma pizza, pero pues cada quien tiene como su combinación de cosas. El mismo concepto lo podemos aplicar a lo que se conocen como redes multidominio, de tal manera que yo puedo tener un controlador padre, es un orquestador de servicios fundamentalmente, una serie de controladores hijos que a su vez están asociados a distintos dominios. Estos dominios pueden ser redes físicas diferentes, pueden ser redes lógicas diferentes o redes virtuales diferentes, o pueden ser simplemente subredes de un mismo operador, dependiendo de la estructura. Lo más común hoy por hoy es que estos dominios sean subredes de un mismo operador, de tal manera que un operador tiene una estructura jerárquica, una organización jerárquica para manejar esos diferentes dominios. Bueno, cierro aquí este tema de la arquitectura de redes de transporte. Como les digo, esto está bastante más detallado en el documento que tienen ustedes ahí en el Moodle. Yo solamente tomé algunos elementos como para explicar lo general, la parte genérica de esto. Y pues voy a comentar rápidamente 3 o 4 cositas adicionales. Lo primero es el concepto de Application Based Network Operation. Esto es como digámoslo de alguna forma, la siguiente fase de las redes definidas por software, o la siguiente fase de OpenFlow, donde va a aparecer un elemento que se llama el PCE, que es el Path Computation Element, que ya les comento de qué va. Hay una serie en este caso, de bases de datos para ingeniería de tráfico que se comunican con este PCE. Esta conexión es bien importante aquí, porque ya la ingeniería de tráfico está de alguna manera predefinida, o sea, no hay que manejarla en forma dinámica, que era como que fue el gran reto que falló en las redes tradicionales, en las redes tanto MPLS como no MPLS. Es que manejar, digamos, la ingeniería de tráfico de forma completamente dinámica es computacionalmente demasiado exigente y no se, digamos que no se logró simplemente, no se logró llegar allá. Aquí está la red cliente, aquí está la red de servidores. Esta es una arquitectura muy pensada
hacia varias cosas. Uno, a integrar la gestión dentro del concepto de SDN. Dos, a manejar de una manera completamente natural el concepto de virtualización, de contenedores y de servicios basados en contenedores, y lo que se conoce hoy en día también como Network Function Virtualization, o NFV, que es también tema que vamos a tocar aquí como parte de todo esto. Entonces, este Application Based Network Operation es como lo que me reúne todo el concepto de SDN con NFV. Aquí aparece una cosa que llama el OSS, o el Network Management System. El OSS es un concepto que también viene de las redes móviles, que es el Operation Service Server System, perdón, que es el que se encarga como de todo el control de la red, de recopilar la información, las estadísticas y a su vez controlar la red. O sea, el OSS es el que de alguna manera permite reconfigurar la red de forma dinámica. Hasta ahora el uso del OSS no ha sido completamente dinámico, aunque se puede manejar de forma dinámica. Se ha utilizado más como un elemento de gestión, pero aquí dentro de este concepto de ABNO, que está descrito en esta RFC, les recomiendo que la usen y le peguen al menos una miradita, ya integra mucho más esto hacia toda la red, no solamente hacia las redes móviles. Una de las personas que más ha trabajado este tema y que está involucrada no solo en esta RFC, sino en otra de PCE, del Path Computation Element, trabaja en una consultora que se llama Old Dog. De una presentación de él saqué esta grafiquita, aunque esta misma gráfica está descrita también en la RFC, lo que es un poquito menos bonito. Dentro del PCE, la idea del PCE es manejar el enrutamiento de forma externa a los switches o a los controladores. Entonces fíjense que aquí tenemos el orquestador, que es el mismo concepto de controlador que teníamos hace un momentico. Aquí arriba están las aplicaciones, todas las apps que están en la nube. La razón de este tema del PCE y el ABNO tiene que ver con toda la idea de la computación en la nube. Incluso hacían referencia a bueno, ya les muestro en el artículo y les cuento un poquito su historia. Hoy en día, digamos que las aplicaciones son como lo principal. Desde el punto de vista de usuario, pues yo me entiendo con las aplicaciones, cómo esas aplicaciones me llegan o cómo esas aplicaciones se comunican con la red, realmente no es problema del usuario. De tal manera que debajo de las aplicaciones está todo esto y el PCE o Path Computation Element es básicamente un elemento de enrutamiento o un sistema de enrutamiento que no está integrado ni a los switches, ni a los enrutadores, ni al controlador, sino que puede estar perfectamente por fuera, en un servidor aparte, en un sistema completamente aparte. Y lo que hace este PC es que calcula las tablas de enrutamiento y le envía la información a los controladores, que a su vez lo que hacen es mandarle pues las respectivas tablas o actualizarle las respectivas tablas a los switches. Asociado al PCE hay algo que se llama el PCEP, que es el protocolo PCE, donde pues es el que se encarga del intercambio de datos entre los diferentes elementos asociados al PCE. Fíjense que aquí en este caso el PCE ya aparece dentro del controlador, que es una de las opciones que hay. Pero pues puede estar por fuera, como lo mostraba en la diapositiva anterior. Lo otro, y como les digo, estoy simplemente mencionando una serie de elementos que luego tenemos que entrar a ver con un poquitico más de detalle. Cuando hablamos de controladores SDN o de controladores OpenFlow, pues el más conocido de todos se llama Open Daylight.
Este es un controlador abierto, basado en software abierto. Originalmente, si no me falla la memoria, fue coordinado o desplegado por Huawei, pero pues rápidamente se incorporó, pues o sea, Huawei lo puso completamente abierto y obviamente pues después entró otro montón de gente a trabajar sobre esto. La arquitectura del Open Daylight es esta que ven aquí. Aquí tenemos un API que tiene que ver con cómo se comunica el controlador con las aplicaciones, que es lo que llama el API norte, o northbound, o de la frontera norte. Esto tiene que ver con todo lo que es las funciones del controlador como tal. Fíjense que aquí vienen unas funcionalidades básicas de autenticación o autorización, lo que llaman AAA. Manejo de infraestructuras, aquí estamos hablando de JSON, o sea, aquí ya todo esto se maneja en formato JSON, casi todo. Hay un repositorio de series de tiempos, básicamente para manejo de estadísticas y para poder hacer ingeniería de tráfico a partir de datos históricos. Esto me permite entonces utilizar, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning o algoritmos de inteligencia artificial para hacer ingeniería de tráfico. Y aquí está todo lo que es la parte de servicios de red. Entonces, fíjense que aquí están todos los temas que ya habíamos hablado bueno, algunas cosas que habíamos visto de OpenFlow, distintos servicios, algunos servicios ya muy específicos como Neutron, por ejemplo. Pero esto tiene que ver con lo que es el controlador. Aquí tenemos lo que es la plataforma como tal, es decir, dónde está implementado estos controladores, servidores virtuales, servidores físicos, etcétera. Aquí aparece este lenguaje que les mencioné hace un momento, el Yang, que tiene que ver con el lenguaje de descripción que se utiliza para todos estos controladores. Esto es lo que se denomina la frontera sur o las interfaces, las APIs Southbound, o las interfaces Southbound, donde pues están definidas una serie de interfaces hacia los switches. O sea, esto que ven aquí abajo son ya físicamente los switches, que pueden ser físicos o virtuales eventualmente. O sea, podemos tener switches virtuales. Y eso es otra cosa bien interesante. Y es que aquí el concepto de switch ya no es el switch físico que todos conocemos, sino que puede haber switches virtuales también. Y finalmente, el tema de SD-WAN, que creo que tal vez no me acuerdo si fue Duan o Francisco el que lo mencionó, donde igual, todo esto que veíamos hace un momento de la arquitectura de redes de transporte se aplica al concepto de SD-WAN. Aquí está todo el tema del OSS, orquestador de servicios, y esto tiene que ver básicamente con todo el tema de los servicios en la nube. Es decir, como hoy en día hay una tendencia grandísima a tener servicios en la nube, pues tengo que tener una red definida por software orientada básicamente a la WAN. Es exactamente el mismo concepto, lo mismo que hemos visto hasta ahora, el controlador de red es exactamente igual, solo que orientado específicamente a estas arquitecturas en la nube fundamentalmente. O sea, ya no es solamente pensando en la internet genérica, sino estamos muy adaptada o customizada a los servicios en la nube. Llámese Azure, llámese Amazon, llámese Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues hay toda la conceptualización de virtualización de la función de red en el camino. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para mostrar que esto es lo que ustedes van a encontrar cuando ya salgan al mercado laboral. Es decir, aunque todavía hay muchísimas redes convencionales, la mayoría de las empresas pequeñas, medianas siguen teniendo redes convencionales y muchas empresas grandes las tienen. La tendencia es a movernos hacia todo esto virtualizado y por lo tanto la tendencia va a ser hacia las redes definidas por software. Por lo tanto, lo que ustedes van a encontrar, a ver y a manipular son redes definidas por software.
quiero cerrar la sesión de hoy simplemente mostrándoles una lista de empresas que ofrecen servicios o plataformas de SD-WAN. Por supuesto, las más conocidas como Cisco, Citrix. Citrix fue muy conocida originalmente porque fue una de las primeras en ofrecer virtualización de servidores, pero luego se metió como en otras cosas y está muy metido en todo esto lo que es virtualización de infraestructura. Fortinet, por supuesto, que es más conocida por sistemas de seguridad, por firewalls y demás. Huawei, que se conoce muy, pues probablemente ustedes lo conocen más por los terminales móviles, pero Huawei es muy fuerte en la parte de red. Más o menos hoy por hoy entre el 50 y el 60% de las redes móviles a nivel mundial son Huawei. Y otras empresas de pronto no tan conocidas, otras más conocidas, VMware, también es un tema de software. AT&T es un operador. Fíjense que aquí tenemos una combinación de empresas tradicionales de dispositivos o de redes con operadores. Estos últimos tres son todos operadores. AT&T, toda la oferta over the top de AT&T como operador, es decir, esto significa todo lo que son servicios tipo Netflix, Hulu, Amazon Video, etcétera, etcétera, los maneja AT&T a través de una SD-WAN. Comcast es otro gran operador en Estados Unidos y Orange es otro operador. Orange es un operador francés, pero pues que tiene operación a nivel global. Con eso termino lo que tenía previsto para hoy, que era como cerrar toda esta introducción a redes definidas por software. Y simplemente para ya cerrar la clase de hoy, quería mostrarles un comentario que había aquí en este paper. Era en este, ya no me acuerdo si era en este. Creo que no era en este. Me confundí con otro de los que había visto. Tal vez fue este. Un segundo. No. Este definitivamente no es. Bueno, en uno de estos artículos se hacía referencia a un personaje que fue el fundador de una empresa que llamó Netscape. Probablemente Netscape no le suena a ninguno de ustedes, o yo no sé, ¿a alguno le suena ese nombre? De sonar me suena, pero o sea, no me acuerdo de qué es el funcionamiento. Pero era una empresa muy antigua, antes que Google. Sí. Netscape fue tal vez la empresa que creó, no el primero, pero sí el segundo navegador web. Que se llamaba inicialmente, se llamaba Netscape, pero digamos informalmente se conocía como Mozilla.
que es el mismo Mozilla que tenemos hoy en día en Firefox. Firefox es, digamos, el heredero de Netscape. Netscape como empresa desapareció básicamente en el momento en que Microsoft incorporó el navegador Explorer en todos los sistemas operativos. Y Apple en ese momento tenía una crisis muy fuerte, entonces digamos que Apple no tenía como suficiente fuerza en el mercado porque era era el único sistema operativo que incluía Netscape. Entonces Netscape como empresa desapareció, quedó el navegador en el mundo open source, que es el Firefox, que seguramente ustedes conocen. Pero el fundador de Netscape alguna vez dijo, y alguna vez fue por allá a mediados de los 90, que básicamente todo tendía hacia el software. Absolutamente todo tendía hacia el software. Y lo que estamos viendo hoy con las redes definidas por software es que efectivamente él tenía razón. Ya cuando empezamos a hablar de infraestructura como servicio, entonces cada vez hay más software detrás de la infraestructura. Evidentemente la infraestructura no desaparece. Físicamente no es posible que la infraestructura desaparezca, pero muchos de los servicios y la forma de operar de la infraestructura va a depender cada vez más de software que no necesariamente está físicamente en la infraestructura. Y uno de los cambios radicales dentro de este paradigma es que las decisiones grandes de la infraestructura van a estar asociadas al software, que puede estar perfectamente en la nube. Aquí creo que me acuerdo si era en esta presentación que había, sí señores, aquí es. Esta caricatura es muy diciente, que dice, pareciera que todo excepto el drenaje de la cocina va a ser definido por software en estos días, y el otro le dice, pues, ¿estabas diciendo qué? Esta presentación se la voy a subir también ahorita al Moodle para que la tengan, porque hace referencia a algunas iniciativas del IETF relacionado con esto. Iniciativas no tan recientes. Esta presentación es creo que de 2016 o 17, si no me falla la memoria. Hace referencia todavía a proyectos del FP7, que son proyectos europeos del framework anterior. En este momento estamos en Horizon 2020, que arrancó en 2017, si no estoy en 16. Arrancó Horizon 2020, o sea, estos proyectos ya están un poquito antiguos. Y bueno, aquí hace referencia a la BNO, a esto que les mencionaba ahora. Y no me acuerdo qué otra cosa quería mostrar aquí. Bueno. En resumidas cuentas, tenemos una tendencia muy fuerte hacia la virtualización, hacia el software, o sea que pues la invitación es a que se vayan preparando. Por mi parte no tenía nada más, no sé si ustedes tienen dudas, preguntas. Yo tenía un poco más dudas era acerca de si también por ejemplo, la tabla de flujos servía para el control de seguridad como acceso a administración o ese tipo de cosas. Sí, en la tabla de flujo se maneja también la seguridad. Si nos devolvemos por aquí a la arquitectura del Open Daylight, por ejemplo, aquí está todo el tema de seguridad, autenticación, autorización, and accounting, que es, digamos, toda la parte de contabilidad y tasación de los servicios. Entonces, sí, ahí también se define toda la parte de seguridad. Y el controlador es básicamente el responsable de la seguridad en una SDN. No, sino que también pues en vista de que todo va a ser a través de software, la seguridad va a necesitar ser mucho más robusta cada vez, ¿no? Debido a que pues directamente a través de una SDN uno puede acceder a administrar desde cualquier lugar.
Sí, claro, un controlador SDN tiene exactamente las mismas vulnerabilidades de cualquier servidor. Si logras tener privilegios de root, puedes hacer maravillas. Y eso hace que la seguridad sea un reto muchísimo mayor. Que yo estoy leyendo por aparte y por lo menos en sistemas de cloud se está haciendo mucho énfasis en promover investigación acerca de seguridad en la nube y todo eso. Sí, sí. Y ahí hay un problema grande. Y es que en la medida que dependamos más de la nube, la seguridad va a ser un problema más grande, porque los sistemas van a ser más vulnerables. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron mm, ¿ustedes vieron la primera película de Misión Imposible? Sí, Donde, ¿cuál era el tema? Pues que había que entrar físicamente a un cuarto donde estaba el servidor con los datos que se necesitaban, y era un servidor que estaba absolutamente desconectado, precisamente por temas de seguridad. O sea, si yo quiero tener realmente un servidor seguro, pues hay que aislarlo de la red. exactamente. No, y hay muchos sistemas que han implementado ese tipo de tecnologías que es un poco contradictorio de que un servidor con información de la red tenga que estar desconectado pero igual es muy necesario. Sí, exactamente, exactamente. Y el tema, sí, ahí hay, hay algo que parece contradictorio, pero efectivamente, mientras más dependamos de sistemas en la nube, pues la seguridad va a ser todavía más, cada vez más y más crítica y más delicada, porque en general los sistemas son más vulnerables. Hackear un enrutador, pues en la mayoría de los casos implica acceder de alguna forma al enrutador. A un switch, pues casi que toca tener físicamente acceso al switch, porque el puerto de gestión del switch es un puerto físico. Pero cuando ya tenemos un controlador SDN, pues se puede acceder desde cualquier lugar. Aunque pues también están los pros de que usted para hacer administración ya no le toca moverse hasta el lugar y reconfigurar equipo por equipo, sino que hace el ejecutable, lo corre y ya quedó Exacto. toda su red configurada. Y si tenés una falla en la red a las 2 de la mañana, no tenés que salir media hora o una hora a desplazarte hacia el data center, sino que remotamente lo puedes solucionar. Entonces, pues, unas por otras. Sí, y sí hay mucha demanda. Por lo menos en varias certificaciones que estoy pillando por ahí, requieren bastantes conocimientos acerca de redes definidas por software. Sí, sí. Como les digo, esto es lo que les va a tocar a ustedes. No, ustedes están justo en el momento de transición en el cual esto ya dejó de ser un asunto puramente de investigación a, a empezarse a convertir en el día a día de las redes. Y cuando ustedes terminen su carrera, esto es lo que les va a tocar. Pues si se van a dedicar a este tema, pero que seguramente sí. Bien, antes de que se me olvide, yo espero tener ya completamente revisado el parcial de aquí al próximo martes. Estoy un poquito colgado con esa tarea. Y tenemos que definir, yo tengo que definir un poquito cuáles van a ser las actividades y los temas que nos faltan. Entonces, en la clase del jueves, pues seguimos viendo estos temas de SDN y NFV. Probablemente hablemos un poquito de Open Daylight. Pero pues también tenemos que ver, uno, pues cuál va a ser como la siguiente evaluación que vamos a hacer. Y dos, pues hacer como una revisión de dónde estamos y qué nos falta. Ya, que ya estamos como en la semana 10, si no me falla la memoria. Entonces tenemos que ir viendo, que ya estamos más allá de la mitad del semestre. ¿Listo? Listo. Bueno, si no tienen nada más de parte de ustedes, pues dejamos ahí y nos vemos el jueves. Listo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Listo. Que esté muy bien. Chao, chao. Listo, profe. Chao.